¿Cómo detectar los problemas de agresividad en los perros? Por Óscar López Becerra, médico veterinario zootecnista. Advertencia. Se recomienda acudir en todos los casos a su profesional veterinario de confianza, quien es la persona idónea para decidir y administrar todos los tratamientos adecuados según la necesidad de cada paciente. Dado que se presentan frecuentemente en la clínica veterinaria consultas relacionadas con problemas de conductas no deseadas tales como ladrido excesivo, hiperactividad, depresión, ansiedad, entre otras. Escogimos esta vez la agresividad, un tema que requiere la participación y el interés de criadores, propietarios y entrenadores de mascotas, con el fin de dar consejos útiles para detectar y entender el problema. Esto con el fin de promover un mejor conocimiento del comportamiento animal y por lo tanto una convivencia saludable en un ambiente de interacción y afectos con nuestros mejores amigos. Los médicos veterinarios sabemos de gran cantidad de casos en los cuales llega a volverse muy difícil el entorno familiar debido a una relación deteriorada con la mascota por sus problemas de agresividad. En muchos casos, después de pasar por la castración, el castigo físico y la represión del problema, entre otros, se opta finalmente por solucionar el problema mediante el sacrificio del animal o su retiro definitivo del entorno familiar, al constituirse la situación de un riesgo evidente para quienes están en contacto cotidiano y directo. Con una intención pedagógica y a modo de guía práctica, nos hemos dado a la tarea de seleccionar en este texto una información básica para conocer aquellas señales de alarma que deben tenerse en cuenta, las cuales indican cuándo poner el animal en manos de un profesional de la salud o del comportamiento animal, etólogo o entrenador canino, con el fin de recibir la asesoría oportuna para el manejo de los diferentes casos. Tipos de agresividad en los perros. Debido a que la agresividad tiene varias modalidades, las cuales obedecen cada una a actores específicos, esta se clasifica en agresividad por dominancia. Se constituye en el tipo más común de dominancia y es evidente cuando el perro asume que una o varias personas de su entorno son subordinadas por él y por lo tanto adopta conductas dirigidas a establecer y mantener su jerarquía dentro del grupo. De acuerdo con Blacksoul y Landensberg, en 1991, la agresividad por dominancia es el tipo más frecuente de agresividad, suponiendo entre el 40 y el 80% de todos los casos de agresividad dirigida hacia las personas. La agresividad por dominancia se caracteriza, entre otras cosas, porque el animal tiende a proteger un espacio. No permite el acercamiento o contacto físico. Reacciona con irritación frente a las órdenes y no admite que se le aproximen mientras está jugando o comiendo. Agresividad por miedo. En esta modalidad, los eventos de agresividad se ocasionan cuando el individuo se aproxima al animal, el cual busca huir y no lo puede hacer. O también cuando el perro es sometido a algún correctivo o castigo de manera verbal o física. Se sabe que en este tipo de agresión está involucrada en gran medida la falta de contacto o déficits en la socialización con personas e inclusive con otros perros durante los primeros 3 a 4 meses de vida. Igualmente, la exposición previa a situaciones traumáticas, como el haber sufrido agresión por parte de otros perros, pueden contribuir a la inseguridad y por lo tanto desembocar en agresión por miedo, dado que el paciente se siente en situación permanente de amenaza o miedo exagerado, lo cual se manifiesta frecuentemente también al enfrentar tanto situaciones conocidas como desconocidas. Agresividad territorial. En estos casos, las conductas agresivas se destinan únicamente hacia personas, animales u objetos con las que el canino no cohabita regularmente.
En estos casos, la agresión se da cuando el extraño ingresa en lo que para el perro es su espacio y el más mínimo movimiento puede constituirse en detonante para la agresión. Al respecto, algunos autores como Burchill y Boyd en 1985 señalan que la agresividad territorial en general no suele empezar a manifestarse hasta que el perro llega a la madurez sexual. Este factor debe ser un criterio para tener en cuenta a la hora de prevenir accidentes por mordedura a las personas una vez se tipifique el carácter del animal en etapas tempranas del desarrollo mediante la realización de las pruebas de comportamiento apropiados para la edad por parte de un profesional. Una de las pruebas de comportamiento más utilizados para clasificar las conductas de los perros es la prueba de Campbell, agresividad por competencia. En estos casos, el comportamiento agresivo se dirige exclusivamente hacia niños con los que el perro ha estado conviviendo sin problemas hasta entonces, o bien hacia niños recién llegados a la familia. Agresividad materna. Se presenta solo en hembras lactantes o en pseudopreñez, también conocido como falsa preñez, y se caracteriza por atacar a las personas que se acercan a los cachorros. En el caso específico de las hembras en pseudopreñez, la agresividad se produce al acercarse a los objetos, que en muchos casos son muñecos u otros objetos personales de los propietarios, que el animal ha adoptado como si fueran cachorros. Agresividad por trastornos o patologías en los perros. La presencia de enfermedades de tipo orgánico están asociadas frecuentemente a la exteriorización de conductas estereotipadas e instintivas, síntomas de ansiedad, depresión y cambios súbitos de comportamiento que pueden ser clasificados como compulsivos. En estos casos, la presencia del dolor en sus diferentes modalidades un detonador frecuente que debe ser tenido en cuenta para orientar a propietarios y médicos veterinarios a entender el comportamiento de las mascotas a fin de evaluar y diagnosticar correctamente las causas somáticas o físicas que puedan estar interviniendo en los comportamientos agresivos. En general, autores como Hellier en 2007 han encontrado una relación directa de los síntomas generales o específicos que se encuentran asociados al dolor en los perros, determinando signos clínicos como dilatación de las pupilas, taquicardia, hipertermia, anorexia, posturas anormales en posición de encorvado o en decúbito lateral o esternal, apoyo inadecuado de la zona dolorosa, tendencia a permanecer inmóvil, orejas hacia atrás, mordisqueo frecuente de zonas específicas, rascado frecuente, vocalización excesiva, depósitos de heces u orina de forma inadecuada como si hubiera desaprendido la rutina correspondiente, mirada inmóvil, menor socialización, disminución de la actividad, retención de orina. ¿Qué hacer cuando nuestro perro presenta agresividad? Con el fin de entender el comportamiento agresivo, a continuación les comparto algunos puntos para tener en cuenta que pueden ser de utilidad para entender a nuestro mejor amigo. Primero, la agresividad del perro puede ser inminente. Si se desconocen los factores desencadenantes y se pone en peligro la integridad personal del dueño, así que lo mejor en este caso es ponerse en contacto con un profesional o experto en educación canina para trabajarla y canalizar de forma positiva las conductas indeseadas. Segundo, el dolor en el perro. Tal como hemos explicado, puede ser la razón de algunos comportamientos agresivos caninos. Por ello, conviene consultar con el veterinario de confianza para descartar enfermedades que puedan ser el origen de la conducta violenta. Tercero, conozca a su perro y evite las situaciones estresantes que despierten su agresividad.
El miedo, las situaciones que producen inseguridad, un exceso de ruido o las reuniones, en el caso de un perro tímido, pueden desatar sus temores y provocar conductas que lo lleven al combate. Cuarto, un perro puede desarrollar conductas agresivas cuando se le despoja de un objeto, zapato, pelota, juguetes caninos, por los que siente gran vínculo o dedica atención permanente. Si se trata de artículos personales, como la ropa de la familia, conviene ofrecerle al animal un premio más atractivo, comida u otro juguete, a cambio de la prenda que se le retiró. Quinto, la esterilización del perro suele disminuir en algunos casos su comportamiento violento, así como el nivel de ansiedad por lograr un compañero sexual. Por lo tanto, disminuye su tendencia a la dominancia y es entonces donde debe considerarse esta opción una vez hecha la evaluación del caso, los riesgos derivados de la conducta agresiva y la asesoría por parte del profesional. Sexto, los castigos no frenan la agresividad del perro. De hecho, las reprimidas físicas excesivas pueden acrecentar el miedo y su sentimiento de represión, por lo que pueden desencadenarse reacciones violentas de defensa. Tenga en cuenta que los castigos tampoco son útiles para corregir el comportamiento territorial canino. El perro entenderá que su espacio es amenazado y se puede incrementar su impulso de defenderlo. El dueño debe asesorarse de cómo reprender oportuna y adecuadamente al perro. Séptimo, no hay que despertar la agresividad. Algunos juegos caninos pueden incitar aún más el comportamiento dominante. Por ellos, es importante asesorarse de un profesional etólogo o educador canino experto, de manera que nos enseñe cómo jugar adecuadamente sin despertar la agresividad. Se sabe que algunas razas tienen una tendencia marcada hacia la mordida, por lo que es posible que se requiera de un entrenamiento para reforzar la conducta de soltar en vez de la mordida. Octavo, es frecuente que los individuos que llegan a la edad senil comiencen a presentar comportamientos agresivos. Ello se explica por los trastornos orgánicos asociados a la etapa geriátrica, en los que se incluye la disminución en el riego sanguíneo cerebral a causa de los procesos degenerativos de la esclerosis e insuficiencia circulatoria propias de la edad avanzada. A medida que avanza en su fase crónica, el deterioro vascular desemboca en la restricción de la oxigenación por medio de las microarterias a nivel cerebral, dando como resultado el deterioro o detrimento sustancial de los órganos de los sentidos y en la capacidad auditiva, visual y olfativa de los perros geriátricos. En estos casos es conveniente consultar con un experto en medicina veterinaria alternativa o complementaria con el fin de dar un manejo integral y las alternativas de tratamiento a los casos de cambios de conducta asociados con la edad senil de los caninos, de manera que se mantenga una calidad de vida aceptable en términos de bienestar animal. Para saber si su mascota ya se encuentra en una etapa geriátrica, le recomiendo consultar otros artículos relacionados de mi autoría. Consejos básicos para prevenir la agresividad en los perros. Escoja el cachorro ideal para su grupo familiar. Se recomienda que a la hora de escoger un cachorro para llevar a nuestra casa, observemos muy bien su comportamiento y nos quedemos con aquel que se muestre más sumiso y tolerante con los demás. Aquel cachorro que sea dominante, que no permita la alimentación de sus hermanos de camada o sea agresivo con ellos, lo más probable es que conserve la tendencia a la dominancia y a la agresividad en su nuevo ambiente, el espacio y entorno físico familiar humano. Teniendo en cuenta que existen infinidad de patologías que puedan alterar el comportamiento, tales como enfermedades neurológicas, articulares, gastrointestinales
y dermatológicas, entre otras, se requiere de diagnóstico y tratamiento integral en donde se evalúe al paciente y se haga un manejo integral de los aspectos orgánicos, ambientales y nutricionales involucrados. En este mismo sentido, se hace importante la participación y colaboración multidisciplinaria que puede incluir una herramienta holística como la medicina alternativa o complementaria, sobre todo en el caso de los desórdenes que tengan características de evolución degenerativa o cronicidad. Óscar López Becerra, médico veterinario zootecnista. Redes sociales: veterinarioalternativo.com. Visítanos y suscríbete a nuestras comunidades virtuales. En Facebook, Veterinario Alternativo. En Twitter, Vet Alternativo. En LinkedIn, Mónica Janet Loe Willis. En YouTube, Veterinario Alternativo. Dirección ejecutiva, Mónica Janet Loe Willis. Virtual, Creative SAS. Narración, Julio César Vargas. Todos los derechos reservados.